Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Ministerio Viva la Familia. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet. Vamos a continuar con el tema que comenzamos el día de ayer y que hemos titulado Escenarios del Fin. Y pues esperamos que el Señor nos ayude para compartir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, estamos invocando tu nombre, estamos invocando, Señor, tu presencia, suplicándote, Señor, que nos hables, que nos toques, que nos ministres, Señor, de acuerdo al propósito de tu Espíritu Santo. Esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada corazón. Ministranos, tócanos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo me dé palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar pues en el tema que hemos comenzado ya a compartir. Y cuando hablamos de escenarios, hermanos, la pregunta que viene es, ¿qué es un escenario? Eso lo vimos el día de ayer, y es donde tiene lugar o se desarrolla un suceso, y también tiene que ver con el conjunto de circunstancias que rodean un acontecimiento. Entonces, cuando hablamos del tiempo del fin, hermanos, del fin de la era de la iglesia, del tiempo de la iglesia, hermanos, entonces estamos hablando de los lugares en los cuales se desarrolla señales del fin, señales de la venida del Señor, señales del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros con este tema. Y para estudiar las señales o escenarios del fin del mundo, hermanos, se requiere observar los 7 escenarios que hay y que los podemos ver a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces, hemos hablado de estos 7 escenarios: Israel, Babilonia, iglesia, tierra, cosmos, mundo y la familia. Esos son 7 escenarios a los cuales debemos ponerle, hermanos, el zoom o enfocarlas para entonces entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya que, hermanos, estos 7 escenarios nos arrojan, válgase esa expresión, ¿verdad? Nos arrojan información o señales del tiempo del fin. Entonces, para conocer estos 7 escenarios, ayer vimos algunos puntos. Necesitamos la unción de Isaacar, que los hijos de Isaacar, hermanos, dice la Biblia que eran hombres que habían desarrollado una expertise, habían desarrollado la capacidad de discernir los tiempos. Entonces necesitamos discernimiento de los tiempos. Amén. Y también los 5 ministerios. Necesitamos ser ministrados por los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No podemos decir, no, pues yo solo puedo entenderlo. Y ciertamente, si el Señor, hermanos, le da la capacidad de parte de Él, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo, usted puede entenderlo, claro, todos lo podemos entender, pero los escribas del Nuevo Testamento son estos 5 ministerios. Y luego de eso, hermanos, necesitamos calcular y observar las señales. Cuando hablamos de calcular, ¿verdad?, no estamos hablando de poner fechas. No estamos hablando, hermanos, de poner fechas acerca de la venida del Señor Jesucristo, sino que debemos calcular
debemos hacer, pues sí, cuentas, no es pecado hacerlas. Vimos algunos textos que, si a usted le interesa este tema, lo puede ver en nuestra transmisión de ayer, con la ayuda del Señor. Y también debemos conocer, debemos creer y debemos escudriñar la palabra. No podemos conocer los 7 escenarios escatológicos si no conocemos la Biblia, si no creemos en la palabra de Dios y si no la escudriñamos. Entonces necesitamos hacer esto para poder conocer los 7 escenarios. Necesitamos discernimiento espiritual también. Bien, entonces, hermanos, disculpe si voy un poquito rápido. Israel, ya lo vimos ayer, vimos que Israel no es el reloj de Dios, pero sí es una de las manecillas del reloj, porque hay otros 6 escenarios aparte de Israel. Y entonces encontramos Babilonia, que Babilonia, hermanos, la Biblia habla que es la madre de la confusión, de las mezclas y de las rameras y de las abominaciones en la tierra. Y hay por lo menos 7 ámbitos en los que se mueve este espíritu, porque Babilonia, hermanos, no solamente, ¿verdad?, hablamos de una Babilonia histórica, sino hablamos de una Babilonia ancestral, de una Babilonia geográfica, religiosa, política, económica y bélica. Esos son temas muy profundos que nosotros todavía no hemos llegado a ese estudio, pero también encontramos que otra de las cosas que tenemos que observar para saber en qué tiempo estamos viviendo es todo lo que acontece en el ambiente religioso a nivel mundial. Tenemos que ponerle atención a todo lo que ocurre en la iglesia. Así que también, hermanos, hoy, si Dios lo permite, vamos a estar hablando entonces de estos 3: Babilonia, iglesia y tierra. La tierra tiene que ver con acontecimientos que afectan al planeta, cosas que están pasando en este tiempo. Entonces, avancemos, hermanos, al escenario Babilonia. La Biblia habla de Babilonia en Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al verso 3, en la Biblia Las Américas. Y allí, hermanos, dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz, diciendo: cayó la gran Babilonia. Esto quiere decir, hermanos, que esta potestad, porque es una potestad Babilonia, que ya vimos, ¿verdad?, que se mueve en 7 ámbitos, que no solamente estamos hablando de la Babilonia histórica, que ya lo vimos, que ese reino ya pasó históricamente hablando, pero también hay otras formas como se está manifestando esta Babilonia, porque dice la Biblia que cuando la piedra que viene del cielo, que Daniel la vio, dice que golpeó e hizo derribar toda la estatua que Nabucodonosor había soñado. Entonces, viene la caída de la gran Babilonia. Y esto nos habla de una potestad poderosa que se mueve en el mundo, trayendo confusión, mezclando, hermanos, muchas cosas, mezclando el mundo con la religión, mezclando cosas paganas con las cosas cristianas. Babilonia es una potestad poderosa, pero dice que va a caer. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Fíjese que ahí hay una diferencia entonces entre demonios y espíritus inmundos. Demonios, hermanos, eso está tremendo, ya luego vamos a estar platicando de ello, pero habla, hermanos, que Babilonia es guarida, es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y también guarida de toda ave
inmunda y aborrecible. Entonces Babilonia no es cualquier cosa, hermano. Babilonia es una, vamos a decir pues, a repetir esa palabra, es una potestad que se mueve en el mundo y que trata de confundir a la humanidad, también a la iglesia. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces Babilonia promueve la inmoralidad en todos los ambientes. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Entonces Babilonia tiene un lugar importante en esto de los escenarios del fin. Entonces yo me regresé un poquito, hermanos, para recordarles pues que esta Babilonia tiene por lo menos 7 ámbitos. La Babilonia ancestral, ¿sí? La Babilonia histórica, la Babilonia geográfica, la Babilonia religiosa, política, la económica y la bélica. Entonces, vamos a tener que profundizar un poco en ese punto, pero en otra ocasión. Entonces, el escenario Babilonia, hermanos, aquí lo vamos a comentar, tiene que ver con el ecumenismo. El ecumenismo abarca todas las religiones. El ecumenismo pretende unir todas las creencias en una sola con el eslogan, ¿verdad? Que haya respeto en las diferencias y unidad en lo que convergemos, en lo que coincidimos. Me gustaría que me ayudaras ahí buscando ecumenismo, hija. Pero ecumenismo, hermanos, ahí tenemos una anotación: Israel, los musulmanes, los cristianos y los humanistas, hermanos, tratan de formar un solo frente, pues. Pero este escenario tiene que ver con Babilonia, ¿sí? Es un movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. Ese es el, ¿cómo se llama? Si encontrara el eslogan de los ecuménicos, pero eso es lo que según pretende, pues, pero es un escenario de Babilonia. Cuando usted ve que el Papa, los musulmanes, los cristianos, Israel, los humanistas se juntan, y hasta hechiceros o brujos, hermanos, satánicos, se reúnen en alguna cumbre, en alguna reunión donde buscan la unidad. Imagínense que en algún lugar del mundo pretenden hacer un centro, un lugar donde lleguen todas las religiones y puedan juntos hacer pues algo así como cultos de adoración. ¿Sí? Ok, está bien, gracias. Entonces, ecumenismo, dice la Biblia, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? No tiene nada que ver. Entonces, la idolatría no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no incluye la idolatría, hermanos. Nosotros no creemos y ni aceptamos, ¿verdad?, a Mahoma, ¿sí? No estamos con Alá. Entonces, hermanos, aquí en este tiempo se está tratando de meter dentro de la iglesia el humanismo, en donde los hombres son los que tienen el centro, ¿verdad?, y no Dios. Y ese es el detalle en muchos lugares, hermanos, que muchas iglesias pretenden poner en primer lugar al ser humano. El centro es el ser humano, pero el centro no es ese. El centro es Jesucristo. Por eso en algún momento hemos
hablado de ser cristocéntricos, bibliocéntricos, teocéntricos. Bueno, espero yo explicarme con esto. También, hermanos, en el escenario Babilonia, el ecumenismo va preparando todos para la venida de un profeta que de alguna forma va a venir de los musulmanes. También se habla del falso profeta. Entonces, hermanos, y la restauración de religiones americanas y de todo tipo de religiones precolombinas. La palabra precolombinas, hija, no precolombianas, sino precolombinas, hermanos, son religiones ancestrales, religiones de antaño, pues, las religiones de los aztecas, de los mayas. Imagínense, hermanos, las religiones de los aztecas o de los mayas, donde ofrecían sacrificios humanos, ¿sí? Se utiliza para nombrar aquello que sucedió, que existía en América antes de las expediciones de Cristóbal Colón. Ok, son religiones precolombinas, antes de Cristóbal Colón, las que habían pues acá en nuestras tierras, en América, hermanos. Bueno, entonces este escenario Babilonia, hermanos, pretende hacer todo esto, y debemos poner mucha atención. Debemos poner mucha atención porque todo se está preparando para la venida. Nosotros, la iglesia, se prepara para la venida de Cristo, pero Babilonia está preparando todo para la venida del anticristo. Desafortunadamente, muchos pastores, ministros, han caído en esa situación, en donde por tener, según ellos, un criterio muy amplio, han aceptado la publicidad y la promoción de Babilonia. Bueno, pasemos al escenario iglesia, que de alguna forma, hermanos, Babilonia también hace influencia sobre la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no nos referimos solamente a la iglesia evangélica, sino a todas las iglesias. Entonces, en el escenario iglesia, en todo lo que tiene que ver con lo religioso, mis hermanos, también debemos poner mucha atención, porque están sucediendo cosas en este tiempo que Dios está trayendo un avivamiento a la iglesia de Cristo. Fíjese que la Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, antes que el Señor venga, va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento en la iglesia, un derramamiento del Espíritu Santo, porque así como comenzó la iglesia, así mismo va a terminar. Bueno, ahorita lo vamos a explicar aquí. En el escenario iglesia también, hermanos, se va a dar una restauración familiar de la iglesia. Se van a levantar, hermanos, hombres y mujeres con el espíritu de Elías, y van a provocar, con la ayuda del Espíritu Santo, una restauración familiar. Y eso lo vamos a ver en el último escenario del fin, que tiene que ver también, hermanos, con la restauración familiar. Entonces, pero dentro del escenario iglesia también se va a restaurar los dones del Espíritu Santo. Entonces Dios va a restaurar los dones dentro de la iglesia, y esos dones ya se están moviendo en el escenario iglesia. El Señor está derramando su Espíritu Santo, y hay gente que está profetizando, que el Señor está usando en milagros, en sanidades, en prodigios. Hermanos, el Señor está usando de una forma especial a su iglesia, y nosotros debemos ponernos en sus manos. Entonces, este es el tiempo en que el Señor va a restaurar, hermanos, y volveremos a ver la gloria de Dios como la vio la iglesia en un principio. Dentro del escenario iglesia, hermanos, también está la restauración de los 5 ministerios. En muchas iglesias se va a restaurar este ministerio, porque estos ministerios, porque en muchas iglesias no creen en el ministerio apostólico. Algunos creen que ya los apóstoles no existen.
porque se quedaron, hermanos, con enseñanzas que no concuerdan con la Biblia. Pero la Biblia dice que aparte de los 12 discípulos que andaban con el Señor y que llegaron a ser apóstoles, hermanos, también después de ellos surgió Pablo, después de ellos surgió Timoteo, Silas, Apolos y otros apóstoles que la Biblia menciona, hermanos. Pero en la iglesia primitiva, hermanos, habían apóstoles. Y al final del tiempo de la iglesia, hermanos, va a haber una restauración también apostólica, pero también profética. Y eso es tremendo porque el Señor quiere ministrarnos de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a su palabra. Su palabra es la palabra profética más segura. Entonces tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y a esto es lo que la Biblia le llama la mano poderosa de Dios, que de alguna forma tiene que ver, hermanos, con los 5 ministerios. Y luego tenemos la oposición. Ya empezó esta oposición. Ya hay una persecución, hermanos, no solamente en cuanto a una persecución física en donde maten a los cristianos, sino que también es una persecución por medio de los noticieros, por medio de las redes sociales, poniendo mal, ¿verdad?, a ministros e iglesias, hermanos, de manera que no nos extrañe que hoy en día estemos escuchando en contra de las enseñanzas o enseñanzas en contra de la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, usted puede ver en las redes sociales que hay gente que predica en contra de los pastores, de los diezmos. No venimos a promover diezmos, solamente estoy diciendo que lo que la Biblia enseña lo están persiguiendo, lo están atacando. A eso se le llama persecución. Entonces hay una oposición. Hoy en el mundo, hermanos, es motivo de orgullo que alguien diga que es gay y la gente aplaude. Pero si alguien dice yo soy cristiano, soy evangélico, Cristo viene, arrepiéntanse, la gente se enoja, se molesta. Hay una oposición, hay persecución sobre la iglesia, aun cuando no la veamos de una manera marcada. Entonces también tenemos que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, una apostasía generalizada. ¿Sabía usted que hay Biblias? Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de apartarse de la fe, de negar la fe. Y en este tiempo, hermanos, hay iglesias de homosexuales, hay Biblias de homosexuales. Estamos viviendo en un tiempo en el que la apostasía se está levantando de una manera terrible. Dentro de las iglesias hay doctrinas que no son bíblicas, que están, pues las iglesias están más tradicionalizadas. Por ejemplo, vamos a decir así, en estas fechas de noviembre, hay iglesias que promueven ¿cómo se llama esto? El Halloween, el Día de Muertos. Hay iglesias que promueven, hermanos, la Navidad, aun cuando Jesucristo no nació en diciembre, sino que Jesucristo nació entre septiembre y octubre, de acuerdo pues a las evidencias bíblicas. Entonces, hermanos, hay una apostasía que se ha dado en la iglesia, y en la iglesia también, en el escenario iglesia, también como se inicia, se termina. Porque el principio es parecido al final. Ya que la Biblia dice, hermanos, que hay lluvia temprana, también habrá lluvia tardía. Entonces, la iglesia primitiva era una iglesia valiente, una iglesia que predicaba la verdad, una iglesia que no se detenía ante ninguna situación.
De manera, hermanos, que la iglesia va a volver a recobrar la valentía, el valor que el Espíritu Santo da, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Entonces, permítame, voy a acomodar el banco. Entonces, necesitamos nosotros entender que la iglesia es una iglesia valiente, una iglesia poderosa. Valiente no significa que sea grosera, ¿verdad? Valiente no significa que insultemos a la gente, pero sí la valentía es hablar la palabra pura del Señor. Entonces, la iglesia se va a levantar, hermanos, como una iglesia gloriosa, como lo fue al principio. Una iglesia sobrenatural. Claro que también va a haber mártires, va a haber gente que va a tener que ser asesinada por causa del evangelio. Pero eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Si usted investiga en internet, va a encontrar que en este escenario, iglesia, hermanos, están pasando cosas tremendas. Persecución, se están levantando apóstoles, porque mire, hermanos, perdón, pero para los que no creen en los apóstoles, hay apóstoles genuinos como hay apóstoles falsos. También hay pastores falsos y pastores verdaderos. Entonces, esto es necesario que nosotros, estoy dando este tema, hermanos, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y en el nombre del Señor se abran sus ojos hoy para que usted observe estos escenarios. Hemos hablado del escenario, el primer escenario que hablamos, Israel. El segundo escenario que hablamos, el escenario Babilonia. Y ahora estamos hablando del escenario iglesia. Tenemos que observar estos escenarios para saber en qué tiempo estamos viviendo. El escenario tierra. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, hermanos. Lucas capítulo 21, verso 25 dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ese es el escenario cosmos. Ese todavía no lo hemos comentado. Dice: y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Eso habla del escenario tierra. O sea que hay que observar pues ese escenario. Y que tiene que ver con todo lo que sucede en el planeta. Mire, el escenario tierra, hermanos, por mencionar algunas cosas, tenemos terremotos. Desde 1948 se han multiplicado, hermanos, por 10. Los terremotos en la última década han habido aproximadamente 100,000 terremotos. Esta información que le voy a dar es hasta octubre de 2020. Fíjese, hubo 10,452 terremotos en ese año solamente. Y ahora, hermanos, cada determinado tiempo, no sé si lo tenemos ahí, cada cuánto tiempo ocurre un terremoto, pero terremoto es el movimiento de la tierra, que puede ser de 2, de 1, de 4, de 5, de 6, de 7 grados, pero prácticamente 1,000 terremotos mensuales en promedio en el 2020, hermano. Y ha ido avanzando, ha ido creciendo. ¿Sí? Terremotos menores de magnitud 2 ocurren cientos de veces al día. Terremotos grandes, mayores que magnitud 7, ocurren más de una vez al mes. Fíjense, oiga bien, cientos de veces ocurren al día y más de una vez al mes. O sea que, pero, porque alguien diría, pero siempre ha habido terremotos. Sí, pero últimamente ya son más. Y las causas son tremendas, porque el hombre, con el fin de alcanzar más petróleo, hermanos, ha hecho cavidades debajo de la tierra. Ha explotado la tierra, literalmente. Ha puesto dinamitas o bombas
o no sé de qué manera, ¿verdad? Hacen conductos por debajo de la tierra para poder extraer petróleo. De manera que la tierra está siendo ahuecada, pues póngame, válgame esa expresión, está siendo hueca por dentro, de manera que sucede no solamente en los socavones, sino que los movimientos telúricos, creo que así se le llaman, los movimientos sí, sí, de las placas tectónicas, hermano, esos movimientos que son bruscos, hacen que la tierra se mueva, porque se va reacomodando todo por debajo. Entonces, hay terremotos, se han multiplicado. Y el Señor lo dijo, que una de las señales del tiempo del fin, y aunque todavía no era el fin, hermano, dijo el Señor que habría terremotos. También inundaciones, hermanos. Tsunamis. Fíjese que también incendios forestales. Según el New York Times, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, muchos países han sufrido los peores incendios de toda la historia. Hermano, precisamente ahora los huracanes, todas estas lluvias que hay son colas. Acá en México, pues, acá en Tabasco son colas de huracanes. Pero el centro estaba allá por Nicaragua y parte de Guatemala. Yo no sé cómo estará ahora mismo, ¿verdad? El asunto del meteorológico, hija, por ahí. ¿Cómo se llama esta tormenta? Si ya descendió a tormenta o es un huracán el actual. Entonces, esto está pasando, incendios forestales, sequías. Hace poco veíamos que aquí en Monterrey, hermano, se había secado la presa de Monterrey y no había agua en una ciudad donde viven millones de personas. Entonces, cambios climáticos, calentamiento global, enfermedades desconocidas, huracanes, hermanos, contando únicamente América hasta el 2020, la época de huracanes ha sido sin precedentes, dejando pérdidas a la fecha por 28.373 millones de dólares. ¿Sí? Tormenta tropical. Sí, es una tormenta tropical. ¿Cómo se llama? Julia. Mire, le pone el nombre de mujer, ¿por qué será, hermano? No es cierto, las mujeres son una bendición. Entonces, las erupciones volcánicas, que aquí no las pusimos, pero que tiene que ver con todo esto. A partir del 10 de abril del 2020, tengo aquí una información, el volcán más peligroso del mundo, llamado Krakatoa, hizo erupción después de 200 años, activando el llamado anillo de fuego en todo el mundo. Entonces, estamos prácticamente, hermanos, en tiempos peligrosos. Estados Unidos está, hermanos, alerta por todo lo que está sucediendo en este tiempo en el escenario Tierra, lo que le está pasando a nuestro planeta. Los maremotos, desde luego que los maremotos también tienen que ver, ¿verdad?, con los escenarios, con el escenario Tierra. Entonces, estamos enseñando, hermano, no estamos dándole, ¿verdad?, noticias ahorita, sino que estamos diciéndole, todo esto está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 11, verso 18, dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Mire cómo dice aquí, y de destruir a los que destruyen la tierra. Las grandes empresas, hermanos, están destruyendo la tierra. En aras del oro, en aras de las riquezas, están dispuestos a sacrificar a la humanidad y están acabando con la tierra. Están acabando, hermanos, con nuestro planeta, con la biología.
con la fauna, con la flora. De manera que la Biblia nos dice que el Señor viene, y viene, hermanos, también uno de los propósitos es destruir a los que destruyen la tierra. Entonces estamos hablando acerca de estos escenarios del fin, y espero yo en el Señor que esto nos ayude a pensar y a organizarnos espiritualmente, hermanos, y apartar el tiempo para el Señor, porque no estamos viviendo en tiempos donde juguemos al cristiano, sino que es tiempo de echar toda la carne al asador. Es tiempo de ponerle todas las ganas a las cosas del Señor, a santificarnos, a purificarnos. El que es limpio, dice la Biblia, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. Ahora, el que es sucio, dice la Biblia, ensúciese más. Si lo que quieres es ensuciarte, pues adelante, ¿verdad? Aprovecha. Pero dice el Señor, pues, que si tú lo que quieres es santificarte, es purificarte, este es el tiempo. Este es el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, permite que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada vida, en cada hermano, en cada hermana. Ministra, Señor, a cada uno de tus hijos y habla, Señor, a cada vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, que tiene que hacer en cada vida. Aquellos que han sido apartados por ti desde antes de la fundación del mundo, vengan a tu planta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que oyen tu palabra, Señor, con sencillez de corazón, con humildad. Yo te ruego, Señor, que los ayudes para que se afirmen, porque hay gente que te ama, pero que tienen debilidades, y yo te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, porque no es con espada ni es con ejército, sino es con tu Espíritu Santo. Bendigo la vida de mis hermanos que se han conectado esta noche, Señor. Amén. Déjenme saludarles. Tenemos aquí a algunos hermanos. Hermana Laila Ochoa Márquez. Tenemos a la hermana Marta Elena Suárez. Me imagino que el hermano Alberto Torres. También tal vez esté el hermano Alexi Jiménez por ahí. Y algunos otros hermanos que no alcanzo a ver, no me marca aquí quiénes son, pero el Señor los bendiga, hermanos. Me gustaría que hermana Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, Sandy. No sé quién más esté por ahí conectado, pero le mandamos muchos saludos, hermanos. Mañana vamos a continuar con este tema que no pretendemos desarrollar cada uno de ellos. Solamente estamos diciéndole con el propósito de que aprenda cuáles son los escenarios del fin, para que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Amén, hermano Alexi, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a los hermanos. Amén. Entonces, hermanitos, el día de mañana a las 8 de la noche les esperamos. Esperamos contar con la atención de usted para escuchar la palabra del Señor. Amén.